Muy buenas tardes, mi nombre es María Celeste Pérez Novoa y soy miembro del equipo operativo de la red. Es un honor darles la bienvenida al primer webinar de la Red Interamericana de Liderazgo Educacional, el cual tiene por nombre Liderazgo Personal y Social Comunitario del Directivo Escolar, dos experiencias de Colombia. Agradecemos profundamente su presencia y el interés por la temática. A continuación, le doy la bienvenida al moderador de la sesión de hoy, Javier Bermúdez Aponte. Javier es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra, magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de la Universidad de La Sabana, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de estudio son el liderazgo y gestión directiva, el clima y la cultura institucional y el estudio de la institución educativa como institución social. Actualmente es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana. Bienvenido, Javier. Buenas tardes y muchas gracias, Celeste, por esa presentación. Doy un cordial saludo de bienvenida a todos los directivos, a todos los docentes, todos los académicos e investigadores que hoy nos acompañan de diferentes países que convoca nuestra actividad, que es este webinar que estamos realizando cada 2 meses en el marco de la actividad de intercambiar experiencias por parte de la Red Interamericana de Liderazgo Educacional. Esta vez desde la Universidad de La Sabana somos los anfitriones, les damos un cordial saludo de bienvenida. Queremos agradecer muy especialmente a nuestras 2 panelistas que hoy nos acompañan, a Paula Cuellar del Ministerio de Educación Nacional y a Ángela Rubiano de la Universidad de La Sabana, que ya más adelante voy a presentar. Les quiero contar cuál va a ser el esquema o la metodología que vamos a seguir en el webinar. Entonces, primero les vamos a compartir un video corto que resume lo que hacemos y lo que somos y lo que queremos ir constituyendo como Red Interamericana de Liderazgo Educacional. Posteriormente, presentaré a nuestras 2 panelistas y cada una tendrá su intervención, que será de aproximadamente 15 minutos. Luego vamos a recoger unas preguntas que ustedes han realizado en la medida en que se fueron inscribiendo y las preguntas se las daré a nuestras invitadas para que nos puedan dar algunas respuestas, algunas visiones, algunos lineamientos. Y después pasaremos a una actividad de trabajo por grupos, que es costumbre que realicemos precisamente para potenciar y consolidar espacios de diálogo para promover el intercambio de experiencias, promover el intercambio también de investigación. Y cerraremos con nuestra habitual foto grupal y una invitación muy especial a todos los eventos que vamos a realizar durante este año. Entonces, muy bienvenidos a este webinar, el primero que realizamos en este año. Y vamos a colocar el video de Riley.
Bueno, entonces, muy bien. Después de haber visto nuestro video, recordar que precisamente nuestra misión como red es contribuir a ese liderazgo escolar que permita la mejora de la calidad educativa, ¿no? Y eso se logra especialmente a través de estos espacios de intercambio que todos tenemos. Muy bien. Entonces paso ahora a presentar a nuestras dos panelistas. En primer lugar les quiero presentar a Paula Cuellar. Ella es gerente de la Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Es una de las iniciativas más importantes que existe en el Ministerio de Educación precisamente para la formación y consolidación de la identidad de los directivos escolares en el país. Ella cuenta con amplia experiencia en la implementación y evaluación de políticas públicas, es también consultora a nivel nacional e internacional y ha trabajado y ha participado en diferentes programas de desarrollo institucional, tanto del orden territorial como sectorial, en el área de la educación. Bienvenida, Paula, y gracias por haber aceptado esta invitación. Y les quiero presentar a Ángela María Rubiano. Ella es la líder académica de la maestría o directora, perdón, de la maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas y es profesora de la Universidad de La Sabana y su investigación la ha centrado precisamente en la calidad educativa y en el liderazgo directivo. Es también una coach certificada y cuenta con una amplia experiencia educativa, una alta experiencia también escolar porque ha sido coordinadora y rectora en colegios. Bienvenida y gracias por haber aceptado esta invitación, Ángela. Y entonces, ya presentadas nuestras dos panelistas, quiero darle la palabra a Paula para que ya inicie su presentación. Muchísimas gracias, Javier. Estoy compartiendo pantalla, por favor, me confirman que estamos todo ok. Perfecto. Entonces, para mí es un honor agradecerle a la Universidad de La Sabana y a nuestros colegas de RILE esta invitación. Realmente quiero felicitarlos por esa labor tan estratégica. Estamos más en estos desafíos del planeta, necesitando tanto estar conectados en red. Entonces, felicitaciones por ese gran propósito. Hoy nos acompañan en voz de esta Escuela de Liderazgo varios de nuestros directivos docentes en Colombia y bienvenidos todos los participantes a este webinar. Esperamos dejarles algunas reflexiones de una iniciativa que están haciendo, que es nuestra Escuela de Liderazgo para Directivos Docentes. ¿Cómo hemos entendido esta construcción colectiva? Porque ha sido de la mano de nuestros directivos docentes. En Colombia tenemos 5 cargos de directivos docentes y entonces los hemos construido en una referenciación internacional también de buenas prácticas y entendiendo cuáles son esos contextos retadores y esas prácticas de liderazgo que hacen la diferencia para incidir positivamente en el aprendizaje de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Y así la escuela hoy es concebida como un sistema que articula y conecta a actores, propuestas y niveles del sector educativo. Colombia es un modelo descentralizado y en esa lógica en educación pues hace que haya distintos niveles de competencia entre nación y lo que nosotros llamamos entidades territoriales certificadas. Hoy la educación está en manos de 96 de las 1050 más o menos que tiene el país. En ese orden de ideas, este primer mensaje de que es una iniciativa y un sistema articulador, pone como el sello en el que los voy a invitar con una diapositiva más adelante a entender la escuela como un gran articulador. ¿Y cuál es nuestro gran propósito? Fomentar el desarrollo personal y profesional de nuestros directivos docentes. Ya vamos a ver el énfasis que tenemos y a propósito de la temática que convoca este webinar sobre lo personal. ¿Y qué queremos transformar? Sus prácticas de liderazgo, pero para que el propósito mayor, entendiendo que el liderazgo directivo, y ya lo ha dicho la región y el mundo, es el segundo factor que incide en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños, niños y adolescentes. Queremos incidir en el marco de ese desarrollo integral justamente en esos proyectos de vida que le den oportunidades a todos nuestros niños y jóvenes en el sistema para tener un desarrollo personal también y una senda, digamos, de desarrollo integral hacia adelante. Importante, que es la piedra angular de toda esta construcción que es muy reciente
en Colombia y es producto, como les mencionaba, de varias conversaciones y reconocimiento de muchas décadas de trabajo en el sector educativo y de la relevancia del liderazgo directivo. La piedra angular de la escuela que lleva más o menos unos 6 meses de implementación en el país son las prácticas de liderazgo. Entonces, ¿en qué se concentra nuestra escuela? En fomentar prácticas de liderazgo personal, pedagógico, administrativos y comunitarios, y ya vamos a ver rápidamente qué tratan cada uno. Pero el concepto clave que trabajamos de práctica de liderazgo es que ese accionar del directivo docente tiene que poder fomentar el desarrollo integral de los chicos en un contexto. Esas prácticas están en relación con los otros, no es un ámbito individual, sino está puesta en un contexto para que en esa incidencia podamos lograr la transformación que estamos buscando en términos de la calidad educativa en educación. Pero ese individuo que llega a ejercer sus prácticas de liderazgo, pues está, digamos, permeado por unos principios de actuación, unos conocimientos y saberes, unas habilidades y actitudes. Y hoy cobra mucha relevancia este enfoque porque en esos principios de actuación relevamos como la educación con sentido para todos, la ética, el liderazgo pedagógico distribuido y transformacional y por supuesto la pluralidad. Entonces, este ejercicio de ponernos el acento en el hacer y en relación con los otros hace que en nuestras prácticas de liderazgo, si bien queremos volver a traer desde este ejercicio articulado de iniciativas, actores y propuestas, el centro también en el liderazgo pedagógico que al menos en Colombia se ha, digamos, por el enfoque administrativo y de recursos que ha tenido un poco el sector en este modelo descentralizado, pues claramente el directivo no necesariamente está concentrado en su misión y la misión de la escuela que está centrada en lo pedagógico y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos sobre ese pretexto pedagógico siempre trabajar el liderazgo personal y haciendo énfasis en lo que nos convoca hoy, la escuela está fomentando 4 prácticas de liderazgo muy asociadas a autoconciencia. Ustedes ven en la diapositiva y en un documento que seguramente será de consulta y que ya lo tenemos, digamos, disponible en nuestras páginas. Está, digamos, todo el desarrollo de este planteamiento: autoconciencia, manejo de las emociones, comunicación asertiva y trabajo colaborativo, que seguramente Ángela, quien saludo, mi colega de trabajo en estos frentes desde la Universidad de La Sabana, seguramente va a entrar un poco más en materia desde la escuela que han desarrollado en Cundinamarca. En lo pedagógico, ustedes dirán, pero es que hay muchas más. Sí, quisimos hacer una primera oferta de 8 prácticas que son dinámicas y se van, digamos, como realimentando en el proceso también de interacción con los directivos docentes. En lo pedagógico volvemos sobre la dirección de lo que es el PEI. En Colombia el PEI es como la carta de navegación, el horizonte institucional, hacia dónde va, cuál es la oferta de valor de la institución a ese estudiante que entra y cuál es ese ciudadano que estamos formando. Entonces, una orientación pedagógica y el fomento de la cultura de la evaluación y que sea una evaluación formativa para mejorar aprendizajes. Y en el administrativo y comunitario, sin duda, está todo el trabajo de construcción de redes y aprendizajes y también de rendición de cuentas con esos actores como resultados de procesos detrás. Hay, digamos, muchas más acciones que van a llevar a poder fomentar esta práctica de liderazgo. Así las cosas y con esas precisiones nos damos a la nación como motor, facilitador de esta propuesta que entendida como un sistema de desarrollo personal y profesional. Vean ustedes, la escuela tiene lugar en el territorio, hace sentido, la nación como motivador invita a muchos actores, ya van a ver en las siguientes diapositivas, a que actuemos y en clave de qué, en clave de prácticas del liderazgo. Así que el mantra de nuestra escuela es: se valen distintos cómo y son bienvenidos. Siempre cuento en la escuela como un laboratorio en construcción que tiene 5 componentes. En el corazón está todos los procesos de formación, está bienestar y desarrollo personal, que es donde vamos a seguir haciendo suma a propósito de la temática, redes de aprendizaje, que son los componentes nodales. Los de soporte son investigación y el banco de recursos. El año pasado salimos con
3 o este año vamos a activar toda la escuela. Se preguntarán ustedes, pero entonces, ¿cuál es la magia y el diferencial? Eso, articular todos esfuerzos de vieja data, incluso en la región, en clave de prácticas de liderazgo a favor de la calidad educativa y en un contexto que haga de las estrategias de formación, que son 4 en la escuela: autoformación, aprendizaje entre pares, acompañamiento situado en nuestras mentorías, que ya las activamos este año. Así las cosas, lo que hacemos es compartir desde distintas actuaciones en el sistema educativo y de aliados la experiencia de dejarnos retar de trabajar en el marco de esas 8 prácticas de liderazgo con distintas modalidades. En Colombia y seguramente en muchos países también se articula todo el desarrollo de la carrera docente de la formación inicial, la formación continua y avanzada. Tenemos alrededor de, para contar qué es la escuela al final y quiénes somos, pues tenemos hoy 10 universidades asociadas a distintas ofertas con quienes hacemos encuentros de saberes para intercambiar perspectivas y siempre haciendo un consenso y un acuerdo. La Sabana nos acompaña en formación avanzada, por ejemplo, para fomentar un aprendizaje en doble vía, que en esa lógica de avanzada está más anclada un poco en la investigación, pero que nos permite activar en nuestros directivos docentes transformaciones a través de proyectos pedagógicos en su contexto. Estamos construyendo un sistema de seguimiento de evaluación por prácticas de liderazgo y nos ocuparemos seguramente más adelante en la senda de sostenibilidad de la evaluación de impacto, que es la gran pregunta, si realmente estamos logrando el propósito que nos une. La investigación también no es nueva, pero la investigación aplicada, y aquí tengo antecedentes de conversaciones también con la RILE en ese sentido, la activamos este año en la escuela. Es una consulta nacional de una agenda con grupos mixtos y vamos a promover algunas investigaciones para ojalá incorporar ese conocimiento y esa innovación a la escuela. Para eso sirve la investigación, para preguntarnos, reflexionar, traer la relevancia o pertinencia a lo que pasa a la labor directiva. Nuestra casa digital la desarrollamos, es una plataforma que crece todos los días y que el gran reto este año es que este sea la escuela de los directivos docentes, que esta sea su casa, que se la tomen y tengan como todo el desarrollo del liderazgo desde la escuela. Y yo sencillamente pasar la posta, ser facilitadora de todos esos procesos en cabeza de nuestros directivos docentes. Nos dimos una gran discusión el año pasado y hoy tenemos una fundamentación que nos une como escuela. Hay un acuerdo, hay un consenso técnico y conceptual que es el documento que ustedes ven allí de bases para el despliegue curricular, porque la escuela pone una impronta e invita a otros, a la academia, al sector fundacional, a las ONG. Tenemos también animadores internacionales en esto que nos permiten sumar esfuerzos con una mirada de articulación y sinergias que debemos seguir construyendo. Esto es, digamos, el gran propósito y el desafío del país este año, que ya escalamos a todos los rincones de Colombia. Y tenemos un documento de orientaciones, como es una propuesta de articulación. Quienes quieran sumarse en el nivel territorial, que es donde cobra sentido según el contexto y la relevancia y pertinencia a lo que pasa en los territorios con los directivos docentes, pues allí hay una propuesta de ruta de acompañamiento de cómo hacer alianzas en el territorio. Y entonces queríamos compartir con ustedes cómo ha sido para la escuela ese componente bienestar y desarrollo personal. Compartíamos con Ángela en los previos a este webinar que claramente la escuela entiende que trabajamos ante todo con los seres humanos y las personas en su dimensión más integral, y que eso hace que nos ocupemos primero desde lo personal y hacemos un esfuerzo en todas las ofertas que hace la escuela como piedra angular y articuladora para que siempre haya un desarrollo en esas 4 al menos prácticas de liderazgo que les mencioné anteriormente, que pueden activar procesos reveladores de transformación, pero no en sí mismos, siempre al servicio de ese contexto institucional en relación con los otros. Así nos hemos ocupado tanto en la casa digital como en los encuentros que hemos podido hacer a propósito de nuestro esfuerzo permanente de un retorno seguro a la escuela, en lo que hemos llamado la presencialidad con alternancia. Estamos haciendo varios frentes que tienen que ver como con el enfoque, porque nos ocupa trabajar ante todo primero con las personas. Y es un fomento de la cultura, la recreación, el deporte y la salud emocional y física, y más en estos tiempos tan retadores y desafiantes. Y esto lo hemos acompañado a muchos recursos educativos que ya les vamos a contar, y nos interesa que nos sintamos bien, que podamos tener distintos activadores que nos permitan mantenernos en equilibrio.
hemos hecho una oferta de recursos en distintas plataformas. Yo creo que no solo a Colombia, sino el mundo entero en educación aceleró vertiginosamente todos sus cambios tecnológicos y sus ofertas, y nos retó a tener mucha relevancia, pero también a desarrollar ese microlearning que es rápido, de fácil consumo y que rápidamente le esté dando mensajes claros y sea un poco lo que hemos querido en la escuela con este componente, el oasis para el directivo docente en medio de esta abrumadora situación que sin duda pone en relevancia toda la posibilidad de ejercer un liderazgo directivo y de poner, digamos, como en ejercicio todas esas posibilidades en el contexto institucional. Y nos hemos ocupado también de encontrarnos en encuentros para el acompañamiento y el desarrollo de esas habilidades socioemocionales. Estamos haciendo unos talleres de volver a comenzar, de entender qué es el duelo. Todos somos también padres de familia, ciudadanos. ¿Qué está pasando con esta corresponsabilidad que nos dice el planeta? Eso nos ocupa en lo socioemocional, y antes de cualquier, digamos, despliegue en la escuela, primero nos preguntamos, hoy, ¿qué está pasando? Queremos oírlos, y esa voz sería la que nos ha permitido y nos reta a tener unas ofertas que sean cada vez más relevantes. Y entonces hemos desarrollado nuestro banco de recursos y la casa digital que se llama Contacto Maestro. Muchos recursos que seguramente lo han hecho en muchos otros países, pero nosotros en este, digamos, esfuerzo de generar unas microcápsulas que rápidamente lo pongan en una reflexión interesante a nuestros directivos, pues hemos implementado lo que llamamos rutas para aprender. Rápidamente hacemos conversaciones y grupos focales. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la relevancia? ¿En dónde necesitamos un poco de, digamos, de sacar la cabeza como la avestruz y entender que hay unas herramientas que si relativizamos, que hacemos trabajo en comunidad, podríamos ser más asertivos en nuestro trabajo de liderazgo? Y entonces, pues hemos hecho desarrollos de cómo comprender el estrés, el papel de la familia y los cuidadores, cómo entender ese proceso de flexibilización curricular, de articulación curricular a propósito de los horarios, qué es lo prioritario, cómo recuperamos el aprendizaje, y entre pares, trabajamos mucho entre pares, y cómo entender bien ese retorno. Y son recursos que buscan es potenciar ese talento humano y siempre están en términos de ese relacionamiento con la comunidad educativa. De las cosas bien complejas, y creo que con ello no estoy diciendo nada nuevo que no le pase a la región, es cómo mantener un sentido de comunidad educativa en este distanciamiento, cómo mantener esa identidad de lo que entendemos de institución educativa, de los ambientes de aprendizaje. De eso nos hemos ocupado en la escuela en voz de los directivos docentes. Este año sí que nos hemos esforzado en que la vocería la lleven los directivos docentes en cada una de las estrategias de la escuela. Pero queremos tener espacios de aterrizaje, entonces lo sincrónico también nos ocupa, siendo ya muy estratégicos para no atiborrar, y entonces en voz de los mismos directivos hemos hecho distintos eventos con muy buena anuencia, con aliados también como la Fundación Barqui, a quien saludos y está con nosotros de Argentina, nuestro profesor Reimer de la Universidad de Harvard. Nos han hecho reflexiones interesantes con directivos docentes y en el colegaje entre pares que le permita eso, hablarle de lo que hoy sucede y de cómo han logrado resolver ciertos dilemas complejos de orden pedagógico, institucional, emocional, sobre todo en primera instancia, y ese compartir perspectivas y miradas desde el desarrollo integral de los seres humanos ha permitido que efectivamente la escuela sea un referente para poder acompañar en esas situaciones en contexto a sus directivos. Y en voz siempre testimonial. Tenemos una estrategia que los invitamos, y con esto voy cerrando, en cómo nosotros nos ocupamos de favorecer ese desarrollo socioemocional de nuestros directivos y de su trabajo comunitario, de ese sentido de comunidad. Hicimos una parrilla que le llamamos Viernes de Liderazgo, y ese Viernes de Liderazgo es una de las marcas de la escuela. Acabamos de entrar a nuestra segunda temporada y todo en la escuela se articula de las prácticas de liderazgo. Entonces, fíjense ustedes que en estas de gestión personal y bienestar, de fortalecimiento de habilidades socioemocionales, les dejo como un poco la inquietud de cuáles son esas temáticas. Esto se desarrolla con coaches y además con un mensaje todo el tiempo en la escuela, experiencial, más instruccional, más reflexionemos, apropiemos, pongamos en contexto, hagámonos las preguntas claras y salgamos con nuestra comunidad educativa. Hagamos el ejercicio, orientémonos y traigámoslo otra vez, decantémoslo, apropiémoslo. Es como el proceso que a través de estos distintos
digamos, recursos educativos. Entonces hicimos 6 sesiones que son asincrónicas, pero que traen unas guías de profundización, como les acabo de contar, y digamos que le ha dado la posibilidad al directivo entrar cuando lo necesita, lo cree conveniente, la vida le da, y además comparten entre ellos, y hemos también recogido testimonios de si estamos ya empezando como a sentir que esto funciona, qué transformaciones, qué aprendizajes, digamos, hay para mejorar también el recurso. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, esta parrilla donde hemos trabajado, somos unos y diversos. La comunicación como intercambio de sentido, las emociones en educación, el sector no es fácil, es un sector social de enormes complejidades y retos, el autoconocimiento y el cambio en la posibilidad, el poder de los encuentros intencionados. Seguramente Ángela ahorita nos va a contar, además la escuela es una alianza y que está entre la academia, el Estado y la sociedad civil. Es bien interesante esa apuesta en términos de las ofertas y las miradas de cada uno. Entonces aquí también debo decir, uno de los animadores de la escuela son los empresarios de este país, quienes no solamente generosamente han puesto su conocimiento, sino también la financiación y las buenas prácticas. Y ellos también tienen mucho que compartir desde su mirada de fundacional, y ha sido bien interesante este año activar esa posibilidad también desde el desarrollo del ser. Entonces el mensaje aquí es, este año la vocería cada vez más, cada vez más en la voz del rector, del coordinador, del director rural. Colombia, como lo es toda Latinoamérica, tiene esa Colombia profunda, rural, dispersa, desconectada, con los contextos todavía más retadores, pero con una posibilidad enorme de encontrar los cómo de potenciar esos proyectos de vida de los estudiantes y de efectivamente cumplir nuestro encargo social. Entonces, los directivos, esta es la última que acabamos de lanzar, cuentan cómo lo han hecho la flexibilización curricular, pero lo cuenta desde cómo emocionalmente invita a sus maestros con todo el desgaste, con la angustia de los padres, con el volverse también acompañantes de situaciones familiares, ellos mismos están las viviendo. Y esa posibilidad y ese enfoque ha permitido que quienes utilizan este recurso sientan que hay caminos, que hay posibilidades, que hay retos, que hay otras opciones. Y entonces, para terminar, lo que hemos hecho este año de la mano de nuestros aliados, que es la Fundación Empresarios por la Educación, es poner en marcha nuestra escuela en comunidades de práctica. Vamos a tener un proceso para 1000 directivos, con un trabajo muy centrado en el desarrollo personal y de las prácticas pedagógicas, con un componente fuerte de mentoría, que el colegaje entre pares permite ese intercambio, la interacción, el aprendizaje cruzado, la gestión del conocimiento. Y les traje para cerrar una primicia, y es que nosotros estamos diseñando un curso de líderes nobles también en esta estrategia de autoformación. Los nobles en Colombia son los que llegan a cargos directivos y sus primeros 3 años los llamamos nobles. Y los hemos estructurado con prácticas, las 3 prácticas de liderazgo que tiene la escuela. Y en lo personal hemos desarrollado estos recursos educativos que tienen mucho que ver con la dinámica que han propuesto en este webinar, y es finalmente cómo hacemos para generar esa empatía, esa confianza, ese diálogo, ese liderar una comunidad educativa en estas condiciones retadoras que hacen que las transformaciones sean quizás aquellas que permitan todavía generar posibilidades de desarrollo en la comunidad y también de esos proyectos relevantes para nuestros estudiantes. Entonces, estas distintas capsulitas lo que le permiten es siempre hacerse preguntas claves al directivo docente, conocer sus historias, conocer quién es su comunidad, qué está pasando, ese diálogo, ese centrarse en las fortalezas y no en las debilidades, el cómo hacer negociaciones de conflicto y aprovecharlo como una oportunidad para crecer entre todos. En fin, tenemos distintos recursos y creemos que es un reto bonito lo que está sucediendo hoy, que insisto, es una escuela naciente. Nuestro eslogan es todos somos escuela, y gracias Javier por este espacio, a la comunidad latinoamericana un saludo desde Colombia y desde Bogotá, y queremos poner al servicio también este aprendizaje y recibir, por supuesto, siempre el feedback de ustedes, y sientan ustedes que en nuestro eslogan todos somos escuela también lo son ustedes. Javier, muchísimas gracias. Ángela, un gusto compartir contigo este espacio. Muchas gracias, Paula, por esa presentación, además muy completa y sintética de lo que es la escuela, que además la escuela al final, como todos hemos podido evidenciar, es todo un ecosistema formativo, ¿no?
en términos de alianzas, redes, bancos. Entonces, muchas gracias, Paula. Y le quiero ahora dar la palabra a nuestra querida Ángela Rubiano para que haga también su presentación de la Escuela de Cundinamarca. Bien, muchísimas gracias Javier, gracias a Paula por darnos ese marco tan valioso de cómo estamos pensando el liderazgo en Colombia. Y bueno, en esa línea, desde la Universidad de La Sabana y específicamente desde la Facultad de Educación, hemos llevado a cabo una experiencia que también para nosotros ha sido una iniciativa, también como dice Paula, naciente experiencia, que nos enorgullece mucho por los aportes y la trascendencia que ha tenido en la vida de los directivos y en sus prácticas directivas en la institución. Vamos entonces a adentrarnos en la Escuela de Rectores y Directores de Núcleo de Cundinamarca, específicamente haciendo foco en el liderazgo personal y en el liderazgo social comunitario. Esta escuela, discúlpenme que por acá tengo ya. Esta escuela nace como un programa de educación continua que ofrece la Universidad de La Sabana como un espacio académico de reflexión y de fortalecimiento de las prácticas de liderazgo de los directivos, buscando generar transformaciones al interior de las instituciones educativas. Colombia, en su organización política administrativa, se divide en 32 departamentos. De esos 32 departamentos, Cundinamarca es uno de los que queda en la región central, en la región andina, y justamente allí se asienta el municipio de Chía, que es donde tiene su sede principal, la Universidad de La Sabana. Por tanto, para nosotros, ser una universidad de tercera generación, que es uno de nuestros retos, está reflejado en el hecho de dejar un impacto tangible en el entorno y en este caso en el departamento que es nuestra casa. Bien, la escuela nació en el año 2020, también justamente creo que un mes después de iniciar el confinamiento por la pandemia y que empezamos toda esta historia de la educación remota, pues en medio de toda esa adversidad, habiéndose pensado como una escuela presencial con un montón de elementos, acompañamiento in situ y otros elementos que pensamos inicialmente, pues fue necesario replantearla de acuerdo a las necesidades y los retos que tenían en ese momento los directivos y pensar en una escuela que en ese momento pues fuera virtual, remota. Y en esta primera versión participaron 346 rectores y directores de núcleo del departamento y se ofreció también un ciclo de formación complementaria para más de 350 coordinadores y 200 orientadores escolares de los colegios oficiales del departamento que provienen o que está también distribuido en 116 municipios que atienden 150,000 niños aproximadamente, y bueno, aclarar finalmente que más del 80% de las instituciones de proveniencia de nuestros participantes de la escuela, pues son colegios de carácter rural, lo que por supuesto incrementa el reto porque en Colombia, pues así como hay una brecha grande entre la educación pública o oficial y privada, también se han encontrado brechas entre la educación rural y urbana, lo que pues sin duda genera una escuela que también se enfoca mucho en lo rural. Esta escuela nace como resultado de una alianza entre el sector público-privado, en este caso representado lo público en la gobernación de Cundinamarca, que es la representación del Estado en el nivel departamental, la Fundación Alquería Cavelier, que es la obra de responsabilidad social de Alquería, una de las principales pasteurizadoras de lácteos en Colombia y que tiene también su sede en Cundinamarca y que decide apostarle a la calidad educativa desde hace más de 11 años en alianza con la Universidad de La Sabana y con otras universidades ha desarrollado numerosos programas y en el 2020 se une a la universidad para desarrollar esta primera escuela de rectores denominada Liderazgo Directivo para la Excelencia Educativa. Cabe aclarar que esta alianza ha sido una dinamizadora potente de la calidad, así se ha reflejado en los resultados de las pruebas de estado, y que más allá del discurso de el temor que a veces producen este tipo de alianzas en términos de nos van a privatizar y todo esto, pues nosotros lo que hemos generado es una conciencia de que la educación es un bien común y que todos los actores, además del Estado, debemos sumarnos para velar por su calidad. Como fundamentos generales de nuestra escuela, pues quiero contarles que nuestra escuela se fundamenta en 5 niveles de liderazgo. Partimos de la conciencia de que el liderazgo es un proceso que se da desde adentro hacia afuera, que parte del liderazgo personal
ese liderazgo personal se valida en la credibilidad del directivo, el liderazgo interpersonal que se valida en la confianza que puede generar con el equipo de trabajo y con la comunidad educativa. Por cierto, una de las principales crisis de las instituciones educativas hoy es una crisis de confianza en un liderazgo gerencial, porque también requiere habilidades de administración, de finanzas y otras que vamos a ver más adelante, que posibilitan el facultamiento para otros miembros de la institución educativa, para otros miembros del equipo, el liderazgo institucional que produce alineamiento a los procesos y alineamiento sobre todo de las personas y de sus intereses propios a la misión institucional que se ha construido cuando el líder empieza a trabajar primero en él, de adentro hacia afuera. Y finalmente, esa última esfera es el liderazgo social comunitario, cuyo principio de efectividad es la trascendencia, es decir, el que las instituciones educativas dejen huella en sus comunidades de ubicación, donde se anclan las instituciones, pero también que puedan empezar a dejar una huella, ¿por qué no?, nacional e internacional. De manera muy general, solamente comentarles que la estructura modular de nuestra escuela y las estrategias principales de formación y complementarias están orientadas entonces a fortalecer las prácticas de liderazgo en torno a esos 5 niveles o esferas de liderazgo que he presentado anteriormente. De manera muy breve, quiero compartirles lo que trabajamos en cada uno de los módulos para hacer foco en el liderazgo personal propiamente, que es lo que nos ocupa hoy. El primer módulo surge pues en el marco de una necesidad sentida de los rectores que pues en medio de la pandemia estaban afrontando grandes retos. Y allí, aunque no estaba considerada en la versión inicial, decidimos generar un módulo de sensibilización, acompañamiento, escucha y aprendizaje conjunto, pues la misma escuela de rectores es una red de aprendizaje en la cual ellos se encuentran, comparten sus reflexiones, su sentir, sus prácticas exitosas, por lo cual pues sí, era sin duda necesario escucharlos. En ese módulo desarrollamos dos grandes ejes temáticos que fueron la gobernabilidad sin presencialidad, sobre todo centrándonos en la gestión de la crisis, concepto en el cual la administración de empresas ha desarrollado mucho más conocimiento que el campo de la administración educativa. Centramos también nuestro interés en la educación remota en entornos rurales y urbanos, especialmente cómo desde el liderazgo directivo se puede potenciar todo esto. En el módulo 2 nos centramos en el liderazgo directivo como un factor de calidad, que efectivamente lo mencionaba Paula, pues reconocemos en línea con la región, con América Latina, que los estudios justamente correlacionales nos muestran que hay una asociación indirecta pero tangible entre ese liderazgo del directivo y los aprendizajes y la calidad de esos aprendizajes de los estudiantes. Pero allí justamente quisimos partir de lo personal, del autoconocimiento y el liderazgo personal, promoviendo una ética del carácter. Ya me referiré a ello un poco más adelante, porque aquí es donde vamos a poner foco, fomentando la autogestión emocional y la comprensión y el discernimiento para afrontar retos técnicos y adaptativos que se presentan en la gestión. En el tercer módulo nos encontramos con todo lo que es el liderazgo distribuido, uno de los enfoques en los cuales trabajamos desde la escuela, entendiendo ese liderazgo distribuido como la posibilidad de distribuir no solamente responsabilidades, sino también rendición de cuentas y no dolores de cabeza, que a veces cuando no sabemos cómo hacerlo cada uno distribuyendo es dolores de cabeza en la institución educativa. También poniendo mucho foco en cómo el directivo docente puede contribuir al desarrollo de las personas y especialmente pues de su equipo, aprovechando los métodos y técnicas de la educación comparada para que el directivo pueda familiarizarse con avances y hacer escalamiento o adaptaciones para su institución y por supuesto también con un componente fuerte en formación socioemocional que ha sido una de las necesidades detectadas para los directivos en nuestro país. En el módulo 4 nos centramos en el marco legal y normativo del rector, pues hemos encontrado que a veces se aleja la comprensión del proyecto educativo más que como un documento o carta de navegación, como el espacio ideal para poner en acción esas prácticas
que están reflejando una habilidad personal, pero que no sirve de nada si no las ponemos en acción como líderes. Por otra parte, en Colombia son múltiples las funciones que tienen los directivos y hacer una actualización, una comprensión de cómo dentro de esas funciones puedo agregarle valor a la institución, fue uno de los propósitos de esta sesión, además de estudios de casos sobre o realización o construcción de protocolos de atención a muchos de los retos legales que enfrentan los rectores en su día a día. El último módulo tiene que ver con el liderazgo directivo para la gestión administrativa y financiera y pues aborda cómo le agregamos valor a la institución con las decisiones financieras, si bien ellos no tienen ciertas decisiones sobre la carga presupuestal que tienen, al final sí pueden elegir ciertas cosas y cómo esas decisiones impactan, entendiendo que la prospectiva, el desarrollo del pensamiento estratégico y la planeación estratégica son habilidades gerenciales que también incorporadas a la práctica de los directivos pueden ser muy poderosas. Poniendo el foco en lo personal, el propósito de nuestra escuela se ha centrado en 3 ejes en este componente. El primero, contribuir al bienestar personal de los directivos, a su autoconocimiento, autoconciencia, a su autoeficacia y a su autoestima. Pues aunque pareciera que en el rol de los directivos esto no es necesario, pues hoy hemos descubierto que también allí hay unas necesidades importantes de formación. El otro componente de bienestar personal se centra en la autogestión emocional y en la autogestión para el aprendizaje. 2 capacidades que el líder, cuando las pone en acción, pues seguramente va a desarrollar mucho mejor su labor, y algo que hemos encontrado como muy importante, que es el balance vida-trabajo. Hay que decir que todo este componente también fue apalancado desde la gobernación de Cundinamarca, que propuso también unas estrategias complementarias a nuestra escuela para brindar toda una gama de posibilidades para el bienestar de los directivos. Por otra parte, hemos trabajado bastante, uno de nuestros propósitos es transformar la complejidad mental de los directivos, influyendo en que, o tomando conciencia sería la palabra, de que la ética del carácter es mucho más deseable que la ética de la personalidad. Es decir, que aquello que proyecto, que a veces nos preocupa mucho, resulta ser secundario y que es mucho más importante desarrollar las cualidades éticas y las virtudes que como directivos nos permiten educar con el ejemplo. Además, en cuanto a la transformación de los niveles de complejidad mental, ya me voy a referir un momento más adelante, pues vamos también con la toma de decisiones como un aspecto fundamental de ese liderazgo personal, especialmente en 3 componentes: perspectiva, la capacidad de entender que si tomo un poco de distancia puedo encontrar más alternativas de acción; la capacidad de análisis, entendida como la posibilidad de emplear métodos y técnicas que me permitan identificar prioridades estratégicas; y un modelo para la toma de decisiones que está muy fundamentado en aportes que ha hecho el doctor Michael Johanneck, que también ha sido pues profesor de nuestra maestría en dirección y gestión. Hablando del coaching para la transformación de la complejidad mental, el coaching ha sido una de nuestras estrategias centrales de formación y transversal en la escuela. En la complejidad mental encontramos, y aquí presento resultados de 2 estudios, no tan recientes, pero justamente por eso los traje, y es porque los últimos estudios que se han desarrollado justamente en el Centro de Liderazgo de Harvard y Stanford nos muestran casi que la misma tendencia. Y es que, hablando de la distribución mental, de la distribución de los líderes en los niveles de complejidad mental, aproximadamente el 57% de los líderes está más tiempo o emplea más tiempo la mente socializada. La mente socializada es aquella que teme el rechazo, la reprobación, que teme el disenso, que le preocupa mucho el que dirán. Para un directivo que tenga mucho tiempo, que emplee mucho tiempo este nivel de complejidad mental, pues esto entrañará grandes desafíos porque va a ralentizar la gestión institucional, generando dificultades en la toma de decisiones. La mente autodirigida es un nivel de complejidad mental en el que están ubicados la mayor parte del tiempo, el 42% de los líderes según los estudios que se han realizado sobre este tema. La mente autodirigida es aquella en la cual la persona toma decisiones con independencia emocional
de lo que los demás digan, pero en ocasiones se puede ir al autoritarismo y esto es así porque yo lo digo y porque tengo que tomar decisiones porque para eso soy el directivo. No es por mala persona que haces eso, por supuesto, si en algún momento usamos ese nivel de complejidad mental. Es precisamente por un marcado sentido de independencia. Así como aquí hay una fuerte dependencia emocional, aquí hay un marcado sentido de independencia que se puede ir a la autosuficiencia. El tercer nivel de complejidad mental es la mente autotransformable, donde se ubica aproximadamente el 1% de los líderes. La mente autotransformable es un nivel de complejidad mental en el cual el líder reconoce que si bien tiene la responsabilidad de tomar decisiones, puede tomarlas con independencia emocional, pero que puede aprovechar las opiniones y la perspectiva de otros, lo que nosotros llamamos una escucha en estéreo, un poco citando al doctor Johanneck, una escucha en estéreo que nos permite sustanciarnos con el punto de vista de los demás y al final tomar decisiones pensando siempre en el bienestar del sistema, en el bienestar del sistema. Bueno, pues a través del coaching acompañamos a nuestros rectores y participantes a generar un proceso transformacional de su mentalidad. Adicionalmente, todo el componente de liderazgo personal se centra también en la posibilidad de que el directivo, una vez identifica modelos mentales que lo hacen ubicarse en uno de estos niveles de complejidad mental, pueda ir avanzando, transformando su mentalidad hacia una mente autotransformable, pero que además esto le sirva como modelo, como punto de referencia para hacer un discernimiento acerca de los tipos de desafíos que puede afrontar. El líder tiene tanto retos técnicos como procedimentales y en ocasiones pretendemos atender a esos desafíos de la misma manera y no es posible. No es posible porque los retos procedimentales requieren ajustes incrementales, cambios en la acción, mientras que los retos adaptativos requieren ajustes relacionales, es decir, y transformacionales. Requieren cambio y movilización de paradigmas. Por otra parte, nos enfocamos también en la toma de decisiones, especialmente en que el directivo pueda tomar conciencia del patrón mental y la actitud emocional que incide en la toma de decisiones. Pues si bien seguimos un modelo para atender los desafíos en la práctica de los líderes, de nada serviría seguirlo solamente desde una dimensión técnica si no hay un cambio transformacional que me permita, a través de la toma de conciencia, elegir mi marco de acción. En relación con el liderazgo social y comunitario, nosotros tenemos unos propósitos muy marcados y uno de ellos es que deseamos que la institución educativa sea la primera red de aprendizaje en la que esté el rector. Y para ello, pues desarrollamos diferentes estrategias, es decir, para fomentar que en el equipo directivo se produzca esa primera red de aprendizaje, pues se requiere potenciar formas de trabajo colaborativo. Ya les voy a decir cómo lo hacemos. Ya estoy a 2 diapositivas de concluir para cerrar nuestro tema de interés. En relación con ese equipo directivo, pues queremos generar sinergias y apoyos. Algo que nos pasa en las instituciones educativas es que a veces se nos va la vida en el hacer, en el apagar incendios y dejamos de ser comunidad educativa y comunidad académica de aprendizaje. Pues nosotros generamos o procuramos generar un cambio a través de la formación simultánea de coordinadores y orientadores escolares para que el rector tenga con quien dialogar en ese marco de aprendizaje. Por otra parte, con el equipo docente queremos fomentar la innovación, no como un proceso, no solo como un modelo, sino como una cultura, lo que significa que el líder acompañe a su equipo a tomar conciencia también de ellos mismos, de sus modelos, de su mentalidad, si es una mentalidad de abundancia o de carencia, tomando como referencia a COVID, o desde qué perspectiva están viendo la realidad de su institución. Pues muchas veces la vemos desde los propios paradigmas y no desde la realidad que efectivamente es la que hay. Posteriormente, queremos que se proyecte esto a su comunidad cercana, generando impacto social y teniendo aliados estratégicos en los diferentes estamentos de la comunidad. Asimismo, generando redes nacionales e internacionales, para lo cual pues hemos procurado fomentar espacios como el Foro
educativo que hicimos el año pasado, invitando rectores chilenos también a compartir con rectores de Colombia de diferentes regiones y con los rectores de nuestra escuela para potenciar aprendizajes. ¿Cómo es que generamos toda esta red de aprendizaje al interior de la institución educativa? Con el ciclo de formación para coordinadores y el ciclo de formación para orientadores. Hemos encontrado un gran potencial en brindar una formación diferenciada para cada uno de los directivos docentes. Como les comentaba Paula, hay distintos tipos de directivo docente en Colombia y nosotros hemos encontrado que si le damos a cada uno exactamente lo que necesita de acuerdo a su rol, es más potente luego el trabajo en redes que pueden hacer y el aprendizaje colaborativo. Creemos que el aprendizaje colaborativo no es solo para los estudiantes. Los directivos y los docentes necesitamos aprender a trabajar así, que es justamente como podríamos generar esa transformación institucional. Y para esta segunda fase vamos a tener ahora ya no solo un ciclo complementario, sino el primer año de la Escuela de Coordinadores, el primer año de la Escuela de Orientadores, aunque ya venimos haciendo un proceso con ellos, también desde la universidad, fortaleciendo también la red de rectores del departamento. Nosotros tenemos una red de rectores de Sabana Centro desde la Facultad de Educación, pero ahora queremos ampliar nuestros brazos a todo el departamento, la conformación y consolidación de la red de coordinadores y finalmente generando la participación de todos ellos en estos espacios. Bien, por tiempo voy a omitir el testimonio que tenía para compartirles, pero quiero decirles que nuestros directivos participantes nos reportan que ha habido sobre todo una transformación interior, que ellos perciben que la manera en que ven esa institución y su práctica es distinta ahora, después de la escuela. Bien, muchas gracias entonces por la atención y quedamos nuevamente en manos de Javier. Muchas gracias. Perdón, ya. Muchas gracias, Ángela, por la presentación de esta ruta formativa y la manera como ha incidido, digamos, en la región, en este caso Cundinamarca, y llamó la atención sobre esa perspectiva, digamos, muy presente, también compartida precisamente y por el ministerio, y es el trabajo sobre el liderazgo distributivo, ¿no? En este caso, enfocado, digamos, a ese impacto personal y social comunitario. Muy bien. Nosotros recibimos más de 50 preguntas que se formularon a propósito de la temática que hoy nos convoca, que es el liderazgo personal y social comunitario del directivo escolar. Muchas de esas preguntas estuvieron relacionadas con el liderazgo del director en las actuales condiciones de la virtualidad o lo que se denomina también la enseñanza remota, otras asociadas con el trabajo colaborativo y la comunidad, otra con procesos de innovación. ¿Qué hicimos? Escogimos algunas de esas preguntas que fueron muy reiterativas y a continuación yo le voy a pedir a nuestra invitada Paula que nos pueda dar algunas ideas respecto a cómo lograr mantener un excelente clima laboral en época de crisis como esta pandemia y qué habilidades, por tanto, es necesario desarrollar en este tiempo de pandemia. Es decir, cómo gestionar toda esa resistencia también y todas esas nuevas demandas que se dan frente a la situación actual. Gracias, Javier. Sí, yo creo, como lo mencionaba también Ángela, y creo que lo hemos vivido todos desde nuestros distintos roles, pues la pandemia nos ha acelerado varias preguntas de fondo, y ese clima laboral que es tan complejo, que es justo lo que hacemos cuando escuchamos a nuestros directivos docentes. Entonces decimos, listo, primero escucha activa, entendamos la situación del otro. Uno a veces oye lo que quiere oír y con el 10% va reaccionando y tomando decisiones. Respiremos, démonos a la tarea de escuchar el 100%. Y ahí sí, pongámonos en posición de trabajar en el colectivo. Ocupémonos del desarrollo personal también y profesional de nuestro equipo de maestros. Estos coordinadores en Colombia, en los directivos docentes, después del rector o el director rural está el coordinador, y ese rol intermedio juega un papel muy importante porque es el que permite cohesionar y dar este sentido de lo colectivo. ¿Qué tan difícil?
porque somos por encima de todos seres sociales que necesitamos esa interacción, ¿no? Y hemos tenido que descubrir otras formas de. Entonces, lo bonito que ha pasado es que el directivo se ha empezado a relacionar más directamente con su comunidad educativa y eso hace que afine varias habilidades. Esas habilidades no solamente de escucha y de trabajo colaborativo que están en el centro, digamos, de todo el trabajo en prácticas de liderazgo con los otros y para los otros, de dar y recibir, sino también de la posibilidad de cómo generar esas confianzas y el conflicto como una oportunidad de aprendizaje. No lo evitemos, lo hemos trabajado mucho con los directivos. Al contrario, entendámoslo y entonces eso que llaman ser empáticos para ponerse en la situación del otro, hagamos ejercicio de esa empatía y como ha caracterizado el liderazgo, concentrémonos en las fortalezas. A mí me gustan las metáforas que plantea Ángela también. El vaso no está medio vacío, está medio lleno. Y dejémonos también interpelar. Nos cuesta mucho porque estamos en unas zonas de confort o en unas angustias que parecieran que fueran únicas. No son únicas. Eso es lo más bonito del aprendizaje entre pares. Y hemos aprendido que en otros lados, en otras, incluso latitudes, nos pasa lo mismo, pero en los cómo está la diferencia de. Entonces, esa empatía tiene que ver mucho también con cómo me pongo en posición de ser el ejemplo. El liderazgo en cualquier organización, el ejemplo honra la que uno profesa y por de allí la ética del cuidado también de lo público, del rol. El directivo está llamado a generar esa cohesión, esa confianza, ese desarrollo de sus equipos y es también un ser humano que necesita lo mismo, ser escuchado. Entonces, digamos, busque también sus activadores personales para lograr sobre todo elevar las expectativas de nuestras niñas, niños y adolescentes por un proyecto de vida, porque eso es lo que nos debe ocupar a nosotros. No sé si pasa en otras latitudes, Javier, y Ángela, pero a veces poco hablamos de los niños y todos trabajamos en educación. Y entonces nos hemos dado la tarea de traer la vocería a los estudiantes, porque creo que el mejor indicador social de qué pasa con una escuela de liderazgo es precisamente si esa comunidad educativa tiene la esperanza, la confianza y en esta época tan retadora puede construir esas nuevas identidades y hacer del dolor humano también una posibilidad de desarrollo conjunto, sentirse que se puede dar y que las manos no están vacías y que tenemos una misión de acoger y de inspirar a la comunidad. Ese es un reto bonito y siempre traemos esas conversaciones para que y no sea un tema de poesía, sino sea realmente que es inspiracional con herramientas. La escuela ayuda con muchas herramientas y pretextos pedagógicos intencionados, en fin, y hacemos entonces que sea un encuentro para eso, para distensionar y relajar y por lo menos salir un poquito más renovado. Yo diría que es eso, es ponerse también en el lugar de los otros y desde allí también dejar que uno aprenda con los otros. Eso es como lo que profesamos en la escuela, Javier, gracias. Muchas gracias, Paula, por esos interesantes aportes y me encanta, ¿no? Ese sentido de honrar, de ponerse, de tener esa empatía que es tan compleja, porque no solamente es personal, sino también es social. Muchas gracias. Y quiero entonces ahora preguntarle a Ángela, ¿cómo precisamente garantizar ese trabajo colaborativo en la organización escolar? Es decir, ¿cómo gestionar esos espacios de diálogo y colaboración dentro de las instituciones educativas? Bien, yo creo que ante los retos que estamos viviendo en la actualidad, esa gestión debe pasar por el reconocimiento de la emocionalidad del otro, la toma de conciencia del directivo de que sus propios estados emocionales tienen una incidencia en el clima laboral, así como el estado emocional del profesor, del educador, del docente, tiene una incidencia en el clima de aprendizaje en el aula, así mismo es nuestra influencia en el equipo de trabajo. Por tanto, la autogestión emocional, esa práctica constante de la conciencia de mi emoción y qué elijo hacer con ella, no es que neguemos la emoción, es la aceptación de que esta emoción está aquí y qué elijo hacer con ella, es fundamental, porque desde allí, desde la autorregulación, el directivo puede generar un ambiente de confianza
o una atmósfera de miedo. Y en una atmósfera de miedo es difícil que se produzca verdaderamente una auténtica colaboración, mientras que en una atmósfera relacional de confianza es más probable que haya iniciativas, aportes del equipo y que se escuchen las posturas de unos y otros en el trabajo colaborativo. Sin duda se requiere generar espacios para que lo haya. Muchas veces los encuentros entre los profesores, en los consejos académicos, en las reuniones de área, se centran en aspectos operativos de la gestión, si el sistema de notas, si las izadas de bandera, en fin, todos estos elementos que sin duda hacen parte de la gestión, pero se nos olvida hablar como colegas profesionales de la educación y generar detonantes que permitan esa transformación. Yo creo que aquí es muy, muy importante que el directivo tenga una escucha empática, que es distinta a una escucha simpática. La escucha empática implica escuchar para comprender, no para responder. Y es una de las cosas más complejas que hay en los hábitos que puede desarrollar un directivo, porque escuchar para comprender implica desprenderme un momento de mis sesgos y realmente ponerme en el papel del otro o en el lugar del otro para comprender su punto de vista y sus aportes. Creo que eso es muy necesario para poder hacer distribución de liderazgo. Ya autores como José Weinstein nos plantean unas rutas y unas etapas de la distribución de liderazgo, pero lo primero siempre está en la esfera de lo humano, en el reconocernos. Ahora mismo hacer trabajo colaborativo implica reconocernos vulnerables, aceptar que hay miedo, que hay reto, que hay dudas, las tenemos nosotros, las tienen los padres de familia. No negar esa humanidad que en cada uno de nosotros está. Diría, para cerrar, que la clave es vernos que antes que profesionales, como personas. Muchas gracias, Ángela, por esos valiosos también aportes que sin duda alguna nutren y dan ideas que podemos utilizar como directivos en nuestras instituciones educativas. Ahora vamos a pasar a una segunda parte y es una conversación por grupos, ¿sí? Les acabamos de colocar en el chat una sala para que por favor todos puedan ingresar a esas salas y allí serán divididos en grupos. ¿Cuál es la idea? La idea es que en estos grupos podamos pensar y discutir pues de manera breve estas preguntas y que podamos responder como grupo en el Padlet que también les acabamos de compartir. Entonces los invitamos a todos para que se puedan unir a la nueva sala. A continuación llevaremos a cabo el trabajo en equipo, la conversación por grupos. Más adelante serán distribuidos en ciertos grupos de trabajo, en donde vamos a conversar un poco sobre estas dos preguntas. ¿Qué experiencias han sido significativas para fortalecer nuestro liderazgo personal? Y cómo potenciar las redes con otros directivos en las Américas. Por el chat se hizo envío de un enlace al Padlet, donde por favor les encargamos escribir nombres y apellidos para las respuestas de las preguntas. Ha sido muy útil. Muchas gracias, Mercedes. Creo que ya todos los grupos se están uniendo. Ángeles, sí. ¿Ya los retiraron? ¿Ya los sacaron de los grupos pequeños? Sí, ya los tenemos todos aquí. Perfecto, muy bien. Pues gracias por lo que han estado escribiendo en el Padlet. Yo le quiero ahora dar la palabra a la doctora Clelia Pineda, que también hace parte de RILE y que es profesora investigadora del doctorado en educación. Muchas gracias, Javi. Bueno, ya esto es el punto para finalizar. Primero que todo, pues bienvenidos de nuevo a la sala general y pedimos disculpas por el pequeño inconveniente tecnológico que hubo. Algunos de ustedes perdieron el contacto, pero ya los tenemos aquí de regreso. Queremos agradecer su valiosa participación tanto en los grupos pequeños como en las intervenciones que han hecho aquí en la sala. Y lo que queremos contarle en este momento es que ustedes pueden seguir elaborando sus reflexiones con base en las presentaciones que nos compartieron hoy Paula Cuellar del Ministerio de Educación Nacional y Angelita Rubiano de la Universidad de los Andes.
RILE en esta oportunidad cuenta con una nueva estrategia que es un ebook donde se van a consignar de aquí en adelante todas las reflexiones que surgen de los pequeños grupos o reflexiones individuales que ustedes quieran seguir anotando en el Padlet y luego se las haremos llegar a sus correos una vez se haya consolidado esa información junto con una encuesta de satisfacción. Simplemente quería reiterar el agradecimiento a las personas que participaron el día de hoy, que compartieron estas experiencias y concluir con 4 puntos que me parece que fueron centrales de estas 2 experiencias de escuelas de liderazgo, y es que ellas surgen como una forma de potenciar redes de aprendizaje en las que la reflexión, la interacción y el diálogo se convierten en elementos esenciales para generar sinergias que promuevan la innovación en la escuela. Un segundo punto que surge de las reflexiones tiene que ver con el hecho de que estas escuelas, además de ser espacios de reflexión para los líderes escolares, son espacios centrados para compartir prácticas de liderazgo para una educación que, como decía Paula, sea una educación con sentido para todos y todas y así poder responder a la pluralidad de contextos y sobre todo a las problemáticas que se están presentando en la actualidad. Observamos también como un punto central de las presentaciones la importancia de promover la dimensión personal del director para el servicio al contexto escolar y esto involucra 2 aspectos esenciales. Uno tiene que ver con el autocuidado, el bienestar, ¿sí?, de los directores y el otro con el manejo emocional, que es el punto de partida para poder escuchar, dialogar, tener esta escucha empática, como mencionaba Angelita en su presentación, y responder así a estos grandes retos, sobre todo aquellos que ustedes han mencionado en las preguntas y en los pequeños grupos de discusión y que tienen que ver con los problemas generados por la pandemia. Y finalmente, un punto central de esta presentación son las escuelas, que las escuelas se muestran como oportunidades para generar redes de aprendizaje, espacios de diálogo y posibilidad de hacer sinergias, no solamente entre docentes, sino entre los directores, los padres de familia e inclusive el sector industrial y productivo, que pueden ser grandes aliados para potenciar las iniciativas de los directores escolares. Entonces, doy la palabra a Celeste para que les comente sobre los puntos finales. Gracias. Mil gracias, Clelia. Ahora estamos en el momento del cierre del evento. Me gustaría invitarlos a todos a prender sus cámaras, ya que vamos a tomar una foto para así guardar un recuerdo más de nuestro camino como red. Entonces, los invito a todos a prender las cámaras. Y vamos a sonreír para una foto. Excelente. Mil gracias a todos por haber prendido las fotos, pero aún no nos podemos ir, ya que vamos a ver los eventos que vienen más adelante con nuestra red. Entonces, vamos a ver la presentación. Gracias. Entonces, bueno, un recorrido. Entre el 4 y el 5 de enero, la red hizo el Summit Relay en Chile. Además, hoy tuvimos nuestro webinar, Liderazgo Personal y Social Comunitario del Directivo Escolar, 2 experiencias en Colombia. Los invitamos este 22 de junio a participar en el webinar La implicación de los padres durante el COVID-19, aprendizajes de directores de colegios en Estados Unidos, y los webinars que se van a realizar en todo el año, el 15 de julio, el 19 de agosto, el 28 de septiembre y el 19 de octubre. Además, tendremos próximas actividades como mesas redondas, un podcast de entrenamiento profesional, además de los talleres interamericanos. Podemos continuar con la presentación. Agradecemos a todos por su participación, por estar acá acompañándonos, escuchando a nuestros panelistas. Los invitamos a conocer nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Rile Líder Edu, en Twitter como @líderedu, en Facebook como Rile Líder Edu. Además tenemos nuestra página web www.rilecolaboracion.org.
Y cualquier duda, si están interesados, los invitamos también a enviarnos sus correos a redliderazgorile@gmail.com. Agradecemos su participación y un feliz resto del día. Muchas gracias a todos por su asistencia y activa participación y nos estaremos viendo. Y muchas gracias, Paula y Ángela, por haber compartido estas dos bellas experiencias. Bueno, hasta luego a todos. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Una Gusto feliz saludarles. noche. Adiós, muchas gracias. Felicidades. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche.